micrófonos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gusto verles en la casa del Señor. Fíjense que esta mañana quiero hablarles de un tema quizá profundo, quizá básico en la vida cristiana, y el tema es por la fe. Fíjense que la palabra del Señor nos habla de diferentes situaciones grandes, gigantescas, milagros, acontecimientos, situaciones en donde fue la fe lo fundamental para poder salir adelante. Y nosotros en Hebreos capítulo 11 encontramos una lista de personas y una lista de sucesos en donde por la fe o fue la fe la razón por la cual se dio aquella bendición o aquella victoria o aquella historia que cambió el curso del acontecer del pueblo de Israel en este caso. Pues en el versículo 25 de Hebreos 11, del 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. O sea, por la fe Moisés decidió quitarse la identidad que tenía. Pero luego de algunas cosas que hace Moisés, dice en el versículo 29, es decir, comienza con la persona y termina diciendo en el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Miren qué más dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y vemos cómo este efecto bola de nieve, es decir, este efecto de que aquel sueño que comenzó con una persona se volvió la historia de un pueblo. Eso es algo interesante. Aquel sueño que comenzó en el 2015, 14 quizá, en el corazón de la pastora, aquella inquietud, la iglesia, y que a partir del 2016 se puso en práctica, aquel sueño de aquella vez, hoy nos tiene en donde estamos. ¿Por qué? Porque hacerle caso, o más bien dar el paso de fe, es algo importante. Entonces, es por eso que vamos a hablar ahora de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué nivel de fe tiene usted? Y esa pregunta me la hice y quedé en vergüenza yo. Pero ¿qué nivel de fe tiene usted? Usted puede, si se hace un diagnóstico, si se hace un estudio, si se examina a conciencia, que solo usted lo puede hacer, usted dice que tiene una gran fe o que tiene poca fe. Comencemos orándole al Padre para que sea Él quien nos guíe a través de esta palabra. Amado Padre Celestial, gracias por que tu Espíritu Santo, Dios, sigue obrando, hablando, cambiando y transformando nuestras vidas, Dios. Somos personas en proceso, Señor, que creemos que el día de hoy vamos a aprender algo que nos va a llevar a un mejor nivel en nuestra vida espiritual, a un mejor nivel en nuestra relación contigo, Dios. Queremos que sigas formando en nosotros ese verdadero creyente, ese verdadero cristiano, ese verdadero imitador de Cristo. Ahora, Dios, te entregamos el control de nuestro corazón, de nuestra vida. Yo te entrego el control, Señor, de mis labios, de mi vida, de mi mente, Padre, para que seas tú hablando a cada uno de los corazones, Dios. Que este día no salgamos igual, sino que por el contrario, Dios, podamos entender la necesidad de prestarle mucha más atención a la fe, Dios, que es la base fundamental de nuestra vida y nuestra creencia y nuestro verdadero vivir en Cristo. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos a ti. Amén y amén. Hermanos,
esta es la palabra fundamental o principal en la vida del cristiano. Por eso, si quisiéramos hacer una serie de fe con Robert, que nos gusta hacer series, creo que hablaríamos un año completo acerca de esto, porque es más, toda la Biblia se enfrasca en demostrarnos la importancia de la fe. No hay ningún esfuerzo humano, físico, capaz de salvarnos, capaz de que nosotros ganemos la salvación. ¿Cuál es la única forma de alcanzar la salvación? De tener acceso a la gracia de Dios. Creer en Cristo, tener fe, creer en aquello que no estamos viendo, que no estamos palpando, creer más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestros esfuerzos, de nuestra inteligencia. Pues la fe, hermanos, es la razón por la que muchas veces nosotros tomamos decisiones. ¿Con qué pareja vamos a casarnos? ¿Con qué novio vamos a casarnos? ¿Con qué persona vamos a hacer relaciones de amistad? La idea es que nuestra vida gire en torno a esto. Y las decisiones que tomamos son, la idea principal es que nosotros, cada curso en la vida que tomemos, ya sea un proyecto, ya sea una carrera, ya sea la persona con la que vamos a entablar una relación, todas las cosas, la idea es que nosotros las tomemos en este mismo marco de la fe. ¿Por qué? Porque es a través de este vínculo, a través de esta convicción, a través de esta creencia, que nosotros tomamos buenas decisiones. Y hay una palabra que, aunque creo que se me va la forma en la que la dijo la pastora, pero creo que la dijo hace 5 o 6 años y es algo que no se me ha salido de la mente, pero ella dice que la fe tiene poder creativo. La fe tiene un poder creativo, es decir, hay cosas que no están, hay cosas que no las podemos ver a simple vista, pero ¿qué tiene la fe? La fe tiene ese poder de Dios. El día de ayer el hermano Robert nos hablaba acerca de la lengua y la importancia de nuestras palabras. Pues ¿saben cuál es la importancia de nuestras palabras? Es que la fe que ponemos está puesta en el poder de Dios y ese es el poder creativo. Ahora, la fe no solo tiene ese poder creativo, esa razón que nos hace tener fuerza, sino que la fe también nos lleva a tener una convicción, a tener una especie de poder. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando el Señor ha venido y ha utilizado a una persona en específico para darle una palabra que usted estaba esperando escuchar, hay algo que nace dentro de usted, hay un poder, una convicción, una forma en la que Dios forma carácter en usted también. Y es que el Señor utiliza la fe también para llevarnos a hacer, no solo a creer, sino llevarnos a hacer. Una persona que tiene fe en que Dios le va a dar un empleo, no es alguien que se queda sentado esperando a que esto pase. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene fe que Dios le va a dar un empleo? Va, busca, esperando que el Señor sea quien abra las puertas. Pero ¿qué es lo que hace? A Josué eso fue lo que le digo. Mira que te mando que te esfuerces. Es decir, nosotros como cristianos no vivimos solo por algo que creemos y que pensamos, sino que la fe se vuelve acción. Ahora, todo esto es, hermanos, la vida que un cristiano debe tener en su fe puesta en el Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, encontró fe, encontró personas con mucha fe. Pues yo quiero decirles que en los evangelios que se registran las palabras de Jesús, creo que solo hay una vez que felicita a alguien por algo que dice, y este es a Pedro, cuando le dice que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido. Solo en esa vez Él lo felicita, le dice que esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre.
pero todo lo demás que le dice a los discípulos tiene que ver con algo que posiblemente pueda que nos diga a nosotros. Y para esto vamos a ver algunos versículos rápidamente, solo los vamos a leer rápidamente. En Mateo 6:30, todos los versículos están en Mateo. Mateo 6:30 dice: y la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta palabra es crucial, hermanos. Jesús reprendió la poca fe de sus discípulos en varias ocasiones. Miren, este era Mateo 6:30. Mateo 8:26 dice: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 14:31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el 16:8, Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas fueron las pláticas de Jesús con sus discípulos, y creo yo que si yo hubiera sido parte de sus discípulos, creo que podrían ser palabras que me podría decir a mí. Desgraciadamente, el nivel de fe, o no desgraciadamente, sino el nivel de fe depende de qué, hermanos. Uno, de conocer a Dios. ¿Cómo vamos a tener fe en alguien a quien no conocemos? Y esto nos pasa a quienes nos criamos dentro de un hogar cristiano. Yo abro mi corazón en esta parte y les digo, cuando crecimos siendo pequeños dentro de una iglesia, entendemos que hay un Señor y entendemos cuál es el dialecto de un cristiano. Sabemos cómo se dicen las cosas, es decir, sí, es que si el Señor dice, no, primero Dios, nosotros sabemos cómo comportarnos dentro de una iglesia, sabemos cómo es ser cristianos, decir ser cristianos. Y esto es una parte importante, porque a través de eso escuchamos la palabra, desde pequeños somos instruidos. Pero ¿qué pasa? Pasa que si a lo largo del tiempo nosotros no tenemos un encuentro personal con el Señor, vivimos una vida cristiana así. ¿Y qué pasa? Salimos a la vida cotidiana y somos unas personas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. Y entonces crecemos, desgraciadamente, siendo personas no solo, podría decir, de poca fe, sino sin fe. Porque ¿cómo va a tener fe en alguien a quien usted no conoce? Imposible tener fe, imposible llegar a las situaciones complicadas, complejas de la vida, tomar buenas decisiones basadas en la fe, si uno no tiene una convicción real en él. Luego de esto, aparte de que es la base fundamental, conocer en quién vamos a tener fe, saber quién es Dios, la otra forma de alimentar, fomentar, hacer crecer nuestra fe es única y exclusivamente teniendo una relación con Él, entablando una relación con Él a través de su palabra. No hay otra forma, hermanos. Es más,
Yo podría decirles que todos los que estamos aquí creemos en Dios, ya tenemos la parte en donde hemos conocido a Dios, ya sabemos quién es Él. Pero el problema es que si a lo largo de la semana, si más allá de la prédica que podamos escuchar un domingo, si la entendemos o no, más allá de escucharla, si nosotros no buscamos tener un contacto genuino, intencional con el Señor, muy difícilmente esta fe va a crecer. En Mateo capítulo 14, nosotros vemos una historia acerca de una de las personas que quizá era muy pasional como nosotros podríamos serlo, y este es Pedro. Versículo 24, Mateo 14, versículo 24, nos cuenta la historia en la que Jesús anda sobre el mar. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si queremos saber cuál es el primer síntoma, cuál es la primera parte negativa que tiene alguien que tiene poca fe, es la duda. Un día de esto veía un video que la verdad me identificó bastante. Decía, y desgraciadamente porque era algo que estaba pasando ese día en específico, algo que yo estaba meditando, que me tenía preocupado, pero de verdad preocupado en estos días. Y me encuentro un video ahí pasando en una de las redes sociales. Me encontré un video en donde me sentí identificado, decía el muchacho, ¿alguien me puede decir cómo se sale adelante en este país? ¿Cómo es posible que estudié esto, saqué esta carrera, hoy estoy en un trabajo, gano formalmente, pero no logro llegar a fin de mes? ¿Alguien me puede decir por qué nada alcanza en esta vida? Y que si me suben el salario un día, pues le suben 2 veces más a las cosas y entonces ya no me alcanza. ¿Alguien me puede decir cómo salir adelante en esta vida? Y la cuestión es que pero es que me identifiqué, era un video bien largo en donde él comenzaba a cuestionarse y decía, ¿cómo se hace para sobrevivir en este país? Y eso dice que yo estoy más arriba del salario mínimo, y cómo hacen las personas que ganan menos que yo. Pues la verdad, hermanos, es que cuando nosotros no tenemos fe en el Señor, las cosas que están a nuestro alrededor nos agobian, nos preocupan, nos hacen dudar del Señor. Este es el problema, hermanos. Mientras usted no pone la mirada en el Señor, usted la pone en todo lo que está alrededor. ¿Y qué pasa con eso? Lo que hace es hacernos
sentir derrotados, hacernos sentir perdedores, hacernos sentir que no tenemos opción, que no tenemos... O sea, es decir, nosotros somos una maraña de preocupaciones, un manojo de preocupaciones, un manojo de estrés. ¿Por qué? Y ese es el error de la mayoría que somos cristianos. Estamos enfocados en lo que ocurre a nuestro alrededor. Si nosotros vemos esta historia, vemos la valentía más grande de una persona que quizás actúa de manera impulsiva o pasional, como lo es Pedro. Imagínense lo que le pidió. Le pidió, quiero ir y caminar sobre las aguas. ¿A quién en la tierra, a cualquiera de nosotros, a quién se le ocurriría pedirle eso al Señor? Pues Pedro tuvo en ese momento el impulso de decirle, si de verdad eres Jesús, hazme caminar sobre las aguas. Y miren que, mientras Pedro enfocó su mirada en Jesús, puso su mirada en el blanco perfecto. ¿Qué pasó? Pedro hizo aquello que tenía el plan o que tenía la intención de hacer. Pero en el momento en el que él comenzó a ver lo que estaba a su alrededor, comenzó a ver las olas, el viento, comenzó a asustarse, en ese momento es que comenzó a hundirse. Y desgraciadamente solo hay dos pasos o dos direcciones para el cristiano: o subir o hundirse, ¿sí? No hay, llamémosle estancamiento en ese sentido, no hay quedarse en un mismo lugar. O a través de la relación y la búsqueda y la palabra del Señor y la oración efectiva y demás, o subimos o, descuidando todo aquello, comenzamos a hundirnos. Nadie, porque soy testigo, o más bien soy el testimonio de que eso ocurre, nadie que no busca una relación con Dios deja de hundirse, ¿sí? Cada vez es peor, es peor, es peor, es peor. Entonces solo hay dos direcciones: o subir o hundirse. Y en este caso, quienes nos enfocamos en las cosas que están a nuestro alrededor, somos menos felices. Y ya me ha pasado. Dígamelo ustedes si no. Que a veces hemos venido al culto, no hombre, es que la alabanza es que no se pusieron, no hombre, es que el tiempo de la predicación, no hombre, y nos enfocamos en absolutamente todo y criticamos todo lo del culto en vez de ponernos a conectarnos con el Señor. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Es una persona que vive alegría? No. Es una persona que vive amargada, reclamando, y cada vez que tiene oportunidad, no hombre, es que eso, es que aquí cómo se hacen las cosas, es que esto, es que lo otro. Es alguien que no encuentra la paz y la felicidad, que todo lo critica, que todo lo ve. Y hermanos, cuando nosotros no tenemos fe, nos convertimos en esa persona. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la vista en lo que corresponde, en dónde corresponde. Entonces, por la fe nosotros podemos subir, por la fe nosotros podemos caminar sobre las aguas, pero por la poca fe nosotros podemos hundirnos. Siempre en Mateo 14, del 13 en adelante, se nos cuenta la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000 fue un hecho sin precedentes. O sea, una historia que hasta el día de hoy yo creo que la prédica que quizá mi prédica favorita, la que más me encanta hacer, la que tiene que ver con porque es una historia definitivamente sorprendente de los milagros que el Señor puede hacer, multitudinales. Pero nada más, un capítulo después, veamos en Mateo capítulo 15, versículo 32, un capítulo después, es decir, habían visto la alimentación de los 5,000 y un capítulo después veamos lo que sucede. Versículo 32 del capítulo 15 de Mateo dice:
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Acaban de ver literalmente el milagro más sorprendente. Estos hombres, estos discípulos de Jesús, ellos estaban día y noche, todos los días con Jesús, andaban con Jesús, veían los milagros de sanidad, veían los milagros de el que se le ocurra, ellos lo veían. Eran tantos que ni siquiera se pueden relatar en todos los libros de la tierra. Eran tantas las cosas que hizo Jesús mientras estaba aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos poca fe, o cuando no tenemos la fe enfocada en el Señor, conectada, siendo abonada o buscando incrementarla, tenemos una muy mala memoria de las cosas que el Señor hace. Una mala memoria para recordar las bendiciones que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor ya hizo aquella sanidad que esperábamos, cuando el Señor ya hizo aquella provisión que esperábamos, y otra vez volvemos a lo mismo. Nos enfocamos únicamente en nuestras carencias. ¿Qué es lo que ellos veían? ¿Cuál fue el problema que le plantearon a Jesús? Cuando Jesús les pregunta o les dice que no los quiere enviar sin comer, ¿qué fue lo único que ellos vieron? Ellos no vieron lo que Jesús podía hacer. ¿Qué fue lo que ellos le respondieron? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esta es la desventaja, el talón de Aquiles, el problema de alguien que no pone o no enfrasca su fe en el Señor. No logra divisar, recordar, depender realmente del Señor. Depender del Señor es bonito pero complejo. Es decir, nosotros llegamos a un punto dentro de la vida cristiana de entender que nosotros no tenemos capacidades. Y de esto ya lo he comentado, creo que la última prédica lo hice y hoy lo voy a retomar. Pero hay días de necesidad nuestra profunda en donde dependemos del Señor tanto, pero se nos olvida. Y lo comenté creo que en la última prédica. Era ya por el 2016 y yo desperdicié mucho tiempo en la universidad y llegué a trabajar en un hospital, hermano, en donde si yo entregaba mal un medicamento, podía poner en riesgo la vida de una persona. No era cualquier cosa, no les estoy diciendo, no era una soda que en vez de darle coca le doy Fanta. No estaba hablando de eso, estoy hablando de medicamentos que pueden poner en riesgo la salud y la vida de una persona. Entonces, el hecho de no estar capacitado, el hecho de no conocer lo suficiente por haber desperdiciado el tiempo en la universidad, fue algo que me dio mucha inseguridad al llegar al hospital. Me sentía asustado, preocupado, el no conocer suficiente de los medicamentos. Y es por esto que era el solo despertarme de los días que comencé a trabajar en el seguro.
era el solo despertarme, era a través de ir en todo el microbús hasta llegar, era entrar al hospital y yo iba orando, Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, por favor, capacítame, Señor, Señor. Era una desesperación, pero era una oración desesperada, pero confiando en que el Señor, pues no me pregunten cómo. Salimos adelante, gracias al Señor. Aquello cambió, pero ¿qué pasa con el Alfredo del 2025, con el Alfredo del 2016? Que el Alfredo del 2025 cree que ya sabe, ¿sí? Entonces, la idea del cristiano, la idea de la vida en general, la vida cotidiana, es vivir como el Alfredo del 2016, dependiendo del Señor día tras día. No, es que yo ya sé cómo se hace esto, yo ya sé cómo se cocina esto, yo ya sé cómo se arregla esto, yo ya sé cómo se hace este negocio, yo ya sé. Es depender del Señor para cada una de nuestras decisiones, para cada una de las cosas que nosotros tengamos que decidir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recordando cómo el Señor a lo largo de toda nuestra historia ha actuado a nuestro favor, recordando las cosas misericordiosas que Él hizo allá en el 2020, allá en el 2015, en el 2016, y creyendo que el Dios del 2016, que cuando no teníamos nada, que cuando estábamos hundidos en la peor preocupación, en la peor situación económica, cuando estábamos en lo peor hace años, el Señor nos dio una salida, nos dio un rescate. Cuando creíamos que aquella depresión iba a acabar con nosotros, el Señor abrió las puertas de una forma formidable y ahora estamos aquí, 2025, escuchando esta palabra, diciéndonos el Señor que quiere que cultivemos esta fe, que hagamos crecer esta fe en nosotros, que no podemos seguir en el año 2025, después de 9 años de estar en esta iglesia, actuando igual que como actuábamos en el 2016. Que no puede ser que ahora, que nosotros tenemos ya varios años, si el Señor se encuentra con nosotros, nos tenga que decir, hombre de poca fe, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque esto va hacia un camino, hermanos, preocupante. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, se nos habla de dos personajes. Bueno, en estas dos cartas de Timoteo se nos habla de 3 personajes, de los cuales el Señor nos recomienda que no seamos. Porque alguien que no hace crecer la fe, y este es el punto a lo que quiero llegar, solo hay 2 caminos y direcciones, o hacia arriba en crecimiento o hacia abajo. Es decir, la fe va menguando. Miren versículo 19 de 1 de Timoteo. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo guiar la iglesia de Éfeso. Y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, cuando les digo o hay crecimiento en la fe o disminución, este es el problema, que cuando el Señor, créanme, el Señor es misericordioso, es paciente. ¿Y saben por qué? Me gustó ayer un video que escuchaba y decía, ¿saben por qué el Señor es tan paciente y tan misericordioso a pesar de que usted le falla? ¿Saben por qué el Señor es tan paciente? Porque sabe que estamos hechos de polvo, que somos falibles, que somos frágiles. Y el Señor es misericordioso. Pero ¿qué pasa? Que aquel a quien se le da la advertencia, es decir, el Señor le habla claramente, le está diciendo, y hoy, domingo 26 de octubre, creo que es, ¿verdad? Le recuerda el Señor que debe hacer crecer la fe. El Señor, pues sí, claro que tiene paciencia, pero ¿qué pasa?
que puede haber un momento en el cual la fe naufrague. Un barco que naufraga es un barco que ya no tiene salvación. Por más que se ha querido hacer expediciones al Titanic y salvar y rescatar y robar todo lo que estaba ahí, finalmente el Titanic es un barco inútil e inservible. ¿Por qué? Porque aquello que naufraga, o sea, poniendo este ejemplo en específico, es algo que el Señor nos está poniendo el ejemplo para no llegar a ese punto. Definitivamente, yo creo, hermanos, que todos hemos sido testigos de esto. Cualquiera que ha sido parte de una iglesia, que ha sido servidor de una iglesia, que ha sido fiel creyente en el Señor y se aleja del Señor y se enfría del Señor, es mucho más difícil regresar. Y la pastora lo dice, no falten, ya 2 cultos que faltan, ya se va poniendo difícil regresar. Comenzamos a faltar, comenzamos a enfriarnos, comenzamos a alejarnos. De repente estamos tan alejados del Señor que no tenemos ni idea cómo llegamos hasta ese punto. ¿Por qué? Porque cuando naufragamos las cosas se vuelven realmente complicadas. Y no hay peor cosa que evangelizar a alguien que cree que ya lo sabe todo. Que no hay peor cosa que querer aconsejar a alguien que cree conocer de la palabra del Señor. Es la cosa más complicada. Si hay alguien que es inevangelizable, es el que ya conoce del Señor. Pero quiero decirles algo. Incluso aquel que está alejado del Señor no cree que no tiene fe. Usted va y le pregunta, yo no, si yo sé, no, si yo conozco, y comienzan a citar la palabra del Señor y comienzan a saberse versículos de memoria. No, si yo sé que esto y otro, y yo sé esto y esto y esto. ¿Sabe eso? Pero de eso, a vivir como el Señor nos ha llamado a vivir, hay una gran diferencia. Nadie que tiene poca fe o que tiene problemas en este ámbito, hermano, va a aceptar fácilmente que tiene este problema. Todos creemos que, no, sí, yo confío en el Señor. Si hoy viene la prueba, no, si es que yo confío en el Señor, pero desgraciadamente podemos llegar hasta este punto, hermanos. Y así nos pone el ejemplo de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice la palabra del Señor. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 17 en adelante dice: y su palabra carcomerá como granea, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí ya está, siempre está mencionando a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ese es el otro problema, hermano. Que alguien que va en detrimento, que alguien que se está hundiendo en este sentido, no le gusta irse solo. Y comienza a carcomer y comienza a minar y comienza a decir, no hombre, si en esa iglesia nadie se pone en nada, no, si es que ahí ya no se quedan únicamente ellos con eso, sino que lo andan pregonando. Y aquí es donde vienen las divisiones, hermano. Y aquí es donde se fractura el cuerpo de Cristo, aparentemente, y es aquí donde las personas se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque personas como estos 2 personajes, Himeneo, Fileto, Alejandro, no le prestaron atención a que tenían poca fe, a que su fe iba en detrimento. Hasta este punto, hermanos, y esto es lo que el Señor nos manda a tener el cuidado, no llegar a esto. Para eso el Señor nos dio el consejo en el capítulo 1.
manteniendo la fe y buena conciencia. Es la fe el fundamento, es la fe la única cosa en la que podemos soportar la vida cristiana. No hay ningún esfuerzo que podamos hacer. Al salir de aquí, hermanos, van a ver, ahí afuera van a haber problemas. Aquí, saliendo de aquí, pueden haber problemas. Pero si nosotros mantenemos la fe, como la palabra nos está diciendo, si mantenemos la fe, ¿y qué más dice? Y una buena conciencia. Estos son los pasos o el secreto que le está dando Pablo a Timoteo para no llegar a ser como estos personajes. No apaguemos esa luz del Señor, no apaguemos la voz del Espíritu Santo, no apaguemos la conciencia que Él nos hace a diario. Es que, hermanos, todos nosotros escuchamos la voz de Dios, nadie me puede decir que no, recordándonos entre la semana o por alguna cosa, un chispazo, un mensaje, un reel o un TikTok. El Señor nos recuerda la necesidad que tenemos de encontrarnos con Él. No solo un día a la semana, el Señor de diversas maneras nos lo recuerda. Y si nosotros mantenemos la fe, y como dice la palabra del Señor, y mantenemos una buena conciencia, vamos a poder escalar, subir este peldaño que el Señor nos está enviando. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y quiero que se haga un examen de conciencia profundo. Este día el Señor le ha dado la oportunidad de escuchar esta palabra para que usted se evalúe hacia adentro. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué nivel de fe tengo? ¿O será que la fe se está apagando? ¿Será que aquel barco grande está comenzando a entrarle agua, está comenzando a hundirse? ¿Será que todo en lo que me enfoco son lo que hacen las personas que están a mi alrededor? ¿Será que inclusive viniendo a la casa del Señor no puedo encontrar paz si no estoy criticando, si no estoy viendo, si no estoy pensando en los demás? Hoy el Señor nos recuerda que la única forma de hacer crecer la fe es primero enfocándonos en Él. Señor, a esta hora queremos decirte que nuestro más grande error quizá en los últimos tiempos ha sido que hemos visto todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos quita la paz, todo lo que está preocupándonos a nuestro alrededor, nos ha quitado la visión de ti. No nos permite tener fe en ti porque lo que estamos es preocupados, Señor. Que si la situación económica, que si la situación política, que si la situación familiar, que si la situación estudiantil, cualquiera que sea esa, Señor, es lo único que nos preocupa nuestra mente últimamente. Pero este día, Señor, queremos reconocer que lo único que necesitamos es verte a ti, es enfocar nuestra vista en ti. Señor, gracias por esta palabra, gracias por recordarme, Señor, que solo hay dos caminos. O aumentar la fe que tú has puesto en mi corazón, que tú has puesto en mi vida, buscando tu palabra, buscando tu presencia, buscando una relación genuina contigo, buscando depender de ti a diario. O el otro camino, que es el que nadie aquí queremos, que es comenzar a desviarnos, comenzar a perder la fe en ti, comenzar a poner la visión en cualquier otra cosa que no sea en ti, que nos vaya haciendo perder, Señor, la fe. Estamos preocupados, Señor, porque en algún momento creemos que hemos llegado hasta ese punto, Señor, donde vemos que el barco ya está naufragando, pero hoy, Padre, te entregamos el control a ti, ponemos nuestra mirada en ti y decidimos, Señor, que seas tú quien nos guíe,
que es en ti que vamos a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza, que ya no van a ser nuestras capacidades, nuestras amistades, nuestras conexiones, que ya no va a ser nuestro negocio, nuestro dinero, lo que nos va a hacer sentir paz. Ya no vamos a depender, Señor, de lo que tenemos en el bolsillo para sentir paz o sentirnos preocupados. Queremos ahora, Señor, depender única y exclusivamente de ti. Poner nuestra mirada en ti. Eso es lo que anhelamos, Señor, de todo corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Días oscurecen, mas tú los permaneces.